Hola, mi nombre es Alicia, mi esposo Peter y yo somos de México y hemos estado viviendo en los Estados Unidos la mayor parte de nuestra vida. Vivimos en el sur de California con nuestros dos hijos. El mayor tiene 21 años de edad y no tiene fibrosis quística y el menor, Mark Anthony, tiene 19 años y padece de fibrosis quística. I'm Jeannie Hanley and I am from Los Angeles. I have cystic fibrosis, and I also have three siblings with cystic fibrosis, two of my three sisters and one of my five brothers. Hola, mi nombre es Marianela González Fajardo y soy de San José, California, y yo tenía dos hijos con fibrosis quística. Mi hija María Isabel Fajardo tenía 15 años cuando falleció, pero ella sí tuvo un doble trasplante de pulmón en el 2012. Mi hijo Francisco Fajardo tiene ahorita 18 años y todavía está luchando con la batalla de fibrosis quística. Hola, buenas. Soy el doctor Carlos Milla. Yo soy pediatra y especialista pulmonar y tengo más de 25 años trabajando en atender a pacientes con fibrosis quística. Yo actualmente trabajo en la Universidad de Stanford y estoy a cargo del programa de fibrosis quística de Stanford, donde hago tanto investigación como tratamiento en la clínica de FQ. I was diagnosed in my early 30s, as were my three siblings. Hola, mi hija María Fajardo nació el 19 de noviembre del 2000 y al nacer yo sabía que ella estaba enferma de algo, nomás que no sabíamos qué era. A 4 meses de edad vino un especialista de Stanford y le hizo un examen que determinó que ella tenía fibrosis quística. Mark Anthony fue diagnosticado con fibrosis quística cuando cumplió 6 años. Mi hijo Francisco, como él ya tenía una hermana que ya había nacido con fibrosis quística, decidieron a los 4 meses hacer el mismo examen y determinaron que él también tenía fibrosis quística. It wasn't until I became a doctor and was able to find resources and understand more about the disease that, and then, of course, genetic testing became available, that I was able to get us all diagnosed. Entonces, para empezar, hagamos algunas definiciones. ¿Qué es la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, es decir, se acarrea en las familias y se hereda de una forma que médicamente llamamos autosómica recesiva, que quiere decir que dos padres que tienen un gen defectivo de fibrosis quística lo pasan a su niño y este niño, al heredar dos genes afectados va a manifestar la enfermedad. Acá es importante distinguir entonces de que los padres que acarrean el gen no demuestran signos de enfermedad, porque se debe tener dos genes afectados para desarrollar la enfermedad. El portador es, como decimos, portador sano, no va a demostrar signos de enfermedad y es simplemente a través del niño desarrollando enfermedad que uno se da cuenta que es portador de gen defectivo de fibrosis quística. Ahora, la fibrosis quística se caracteriza por ser una enfermedad multisistémica, o sea que afecta a múltiples órganos en el cuerpo y se caracteriza por alterar el transporte de sal y agua a través de mucosas. O sea, dentro del cuerpo el control del transporte del agua y la sal está afectado. Y esto es porque el gen de fibrosis quística codifica para una proteína que se llama proteína transmembrana de regulación de conductancia, que es un nombre complicado, que simplemente nos dice que esta proteína está a cargo de regular cómo se transporta la sal a través de las mucosas, siendo el cloro el principal ion que se transporta a través de esta proteína. El gen responsable por la fibrosis se descubrió hace ya muchos años, en 1989, y está localizado en el cromosoma 7.
aun cuando sabemos que la fibrosis crea principalmente complicaciones pulmonares. Como les decía, es una enfermedad multisistémica y sabemos que tiene sus manifestaciones además en los senos paranasales y la nariz. Muchas veces los niños desarrollan poliposis y sinusitis. También afecta el tracto digestivo y varios órganos digestivos, principalmente el páncreas, y por la falta de función pancreática normal no hay enzimas digestivas, y esto conlleva a la maldigestión y malnutrición. Además puede afectar al hígado, principalmente a los conductos biliares, y por eso provoca un problema que médicamente le llamamos colestasis, y con el tiempo puede conllevar a una cirrosis, que es una pérdida de la función hepática. En el tracto intestinal provoca acumulación de mucosidades, y sobre todo en los recién nacidos puede crear un problema por esta acumulación de mocos viscosos, lo que se llama hilio meconial, que en algunos recién nacidos puede ser tan complicado que puede llevar a una perforación intestinal y requerir cirugía. Además, en los varones, por bloqueo del tubo que conduce hacia los testículos, puede crear problemas de infertilidad. Ahora, el, digamos, común denominador a través de todo esto, porque no todos los pacientes van a tener todas estas manifestaciones, algunos las tienen más que otros, algunos pueden tener solamente un órgano afectado y no los otros, pero lo que es común entre todos los pacientes con FQ es la afectación en la función de la glándula sudorípara. Y lo que se conoce en fibrosis es que el sudor del paciente con fibrosis quística tiene un contenido alto de sal. Y esto es lo que lleva a la prueba diagnóstica, que la deben conocer, y que es lo que se llama el gold standard para el diagnóstico, que es demostrar que hay alto contenido de sal en el sudor. Back then, we didn't have the benefit of newborn screening, and I don't know that we would have been diagnosed because in the Hispanic community there are rarer mutations, and I don't know if our rare mutation would have been picked up by newborn screening. Los síntomas de la fibrosis quística estaban presentes desde el nacimiento, pero sus pediatras nunca pensaron en hacerle la prueba. Nosotros sabíamos que algo tenía nuestro hijo, pero no sabíamos qué era. Mark Anthony a menudo tenía poca energía y realmente no quería jugar o correr como otros niños. Antes del diagnóstico, terminaba en el hospital una vez al año debido a un estreñimiento severo. También sufrió frecuentes infecciones respiratorias que todos los médicos confundieron con asma. Durante una hospitalización, compartí con el médico que Mark Anthony tenía antecedentes de problemas digestivos crónicos. El médico mencionó que le iban a hacer la prueba de fibrosis quística, aunque de acuerdo a su conocimiento, esa no es una enfermedad común en la población hispana. El médico realizó una prueba de sudor que confirmó que Mark Anthony tenía fibrosis quística, seguida por una prueba genética que nos informó de la mutación presente de fibrosis quística en Mark Anthony. Una vez que fue diagnosticado y comenzó a recibir los tratamientos y medicamentos diarios, la energía de Mark Anthony aumentó de la noche a la mañana. Ya que empezamos a tratarlo, a tratar esta enfermedad con los medicamentos, los tratamientos apropiados, su calidad de vida aumentó inmediatamente. My sister, who was the sickest, she was a year older than me, she did get sweat chloride testing when she was 9 or 10, and it became back negative. And because hers was negative, none of the rest of us were tested. And it was assumed that CF was not a possibility, not only because we were older, and also because we were Hispanic. Para mí lo más difícil cuando mi hija estuvo diagnosticada fue la información o lectura que nos daban, todo era en inglés.
y el papá de mis hijos solamente su idioma era español y no teníamos en realidad nada en español para darnos esa información. So yo tenía que leer todo para él y al mismo tiempo explicarle todo en español, qué era el diagnóstico, qué era lo que se tenía que hacer para ella, qué eran las medicinas que ella estaba tomando. Eso era lo más difícil para mí en ese momento. La ocurrencia de la fibrosis quística es más conocida por ser común en gente de raza blanca, de ascendencia europea, sobre todo el norte de Europa, donde se conoce con una incidencia de más o menos 1 en 3.000 nacidos vivos. Sin embargo, en la población hispano-latinoamericana, sabemos que la incidencia, aun cuando es baja, no es realmente negligible, dado que entendemos por registros tanto acá en California como en Latinoamérica, la incidencia está alrededor de 1 en cada 8.500 nacidos vivos. Lo que esto representa entonces es que sí hay ocurrencia de la fibrosis quística entre las familias hispanas y se debe tomar en cuenta, dado que no es una enfermedad rara o que no ocurre en las familias hispanas. I did know about CF prior to my diagnosis because I went to medical school and they covered CF extensively then. But even then, I understood and learned that it was a Northern European disease of childhood. And so I didn't even think that we could have CF given that. Antes del diagnóstico no sabía acerca de la fibrosis quística. Nunca había oído hablar de él. Sin embargo, al aprender más y hablar con los miembros de la familia, me di cuenta de que 4 miembros de la familia en México murieron de fibrosis quística, aunque al tiempo de su muerte no tenían ese diagnóstico y pensaron que quizá había sido cualquier enfermedad que afectaba los pulmones, como posiblemente el asma o quizá tuberculosis. Nunca supimos hasta mucho más tarde que fue la fibrosis quística la que causó su fallecimiento. Cuando mi hija estaba diagnosticada con fibrosis quística, yo no sabía lo que era, no conocía a nadie, nunca había oído esa palabra ni la podía pronunciar. Cuando yo llegué a Lucile Packard no conocía a nadie con esa enfermedad. So prior to my being diagnosed, I had never met anyone else with cystic fibrosis. I had no patients with cystic fibrosis who were Hispanic. I didn't even know my own siblings for sure had cystic fibrosis. Now, I then went on to start to treat patients who had CF later in my training, and even one was Black. And together I thought, they have the same symptoms I do. It's not just a Northern European ancestry. And it was the parallels that I then suspected even more that we had cystic fibrosis. Desde más o menos los años 2010, en los Estados Unidos se estableció como una rutina universal el hacer una prueba de tamizaje para fibrosis quística en recién nacidos. Si usted recordará, cuando nació su bebé, se le hizo una muestra de sangre, típicamente del talón, para sacar unas cuantas gotitas y ponerlas en una tarjeta. Esta tarjeta se envía al Departamento de Salud, en donde se le analiza las gotas de sangre para varias enfermedades que sabemos pueden presentarse desde la etapa neonatal y que son detectadas a través de diferentes pruebas. En California, desde el año 2007, se hace la prueba para fibrosis quística, detectando una proteína que sabemos se puede presentar en pacientes con fibrosis quística.
Si esta prueba es positiva o sospechosa, entonces se hace una prueba genética que busca mutaciones conocidas en fibrosis quística y se complementa con una prueba genética extensiva si es que la prueba es sospechosa. Ahora, en cada estado, a través de los Estados Unidos, hay variación entre los diferentes departamentos de salud de cómo implementan y cómo desarrollan esta prueba para fibrosis quística. En general, las pruebas están diseñadas para tener una mínima posibilidad de perder un caso y además una mínima posibilidad de tener lo que llamamos un resultado falso positivo, o sea, una alarma falsa. Por lo general en California la prueba está diseñada para tener una chance muy pequeña de perder un caso, y esto porque toma en cuenta que California es un estado donde hay gente representada de diferentes etnias y diferentes países, y por esto tratamos de que no se pierda un caso y acoger a todas las mutaciones posibles. Ahora, aun cuando la prueba es bastante sofisticada y tiene muy pocas chances de perder un caso, nosotros siempre recordamos a los médicos primarios y sobre todo los pediatras que siempre mantengan su sospecha por la posibilidad de fibrosis quística si ellos ven a un niño que tiene ciertos síntomas o molestias que son sospechosas por fibrosis, porque aún la prueba más perfecta siempre va a tener una chance pequeña de poder perder un caso. Creo que hay otros que experimentan un diagnóstico tardío o equivocado de fibrosis quística debido a la falta de información o una percepción errónea por parte de los proveedores de atención médica de que la fibrosis quística solo afecta a los de ascendencia europea. Afortunadamente, hay datos concluyentes que demuestran que no es así, y tenemos que asegurarnos de que todas las enfermeras y médicos lo sepan. I do believe that there are those in the Hispanic community who will be diagnosed late or who have not been diagnosed yet due to the misperception of CF being a disease of European descent and of childhood. So yo, en mi opinión, yo sí creo que hay muchos niños que no han estado diagnosticados correctamente porque son latinos, porque muchos doctores piensan que esta enfermedad de fibrosis quística es solamente una enfermedad de un americano o alguien de Europa, no piensan que le pueda afectar a la comunidad hispana. Community physicians today still are not well aware of that CF does occur in every color, every ethnicity, and all around the world. The other thing is that newborn screening may not pick up the rarer mutations that we see in the Hispanic community and different ethnicities and people of color. Ahora, si ustedes recuerdan, yo mencionaba antes que aun cuando la enfermedad es multisistémica y afecta a múltiples órganos, no todos los pacientes siempre van a manifestar exactamente los mismos problemas. Como yo les decía, hay pacientes que pueden tener solamente un órgano envuelto o algunos órganos con enfermedad más leve que otros. Sabemos que hay pacientes que no necesariamente van a tener afectado su páncreas y pueden tener una digestión completamente normal, pero tener alguna de las manifestaciones respiratorias o tener manifestaciones respiratorias que son más leves y tienen una progresión más lenta. Entonces no es inusual a veces encontrar casos de fibrosis que no se han podido detectar o diagnosticar correctamente hasta llegar a la edad adulta. En parte esto está determinado por mutaciones que son menos severas en cuanto a cómo afectan a la proteína de FQ, y por esto estos pacientes tienen manifestaciones que se ven más leves. Entonces hay que tener un índice de sospecha más alto para poder detectar correctamente que es fibrosis quística el problema del paciente.
La mayoría de veces estos pacientes tienen más que nada problemas de sinusitis o problemas pulmonares con infecciones recurrentes. Ahora, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que estos pacientes también pueden tener pruebas de cloro en sudor que son en lo que llamamos en un rango indeterminado, o sea que no es completamente diagnóstico y que dificulta un poco porque confunde si realmente fibrosis es su problema o no. Muchos de estos pacientes además tienen mutaciones que no solo son raras, sino son difíciles de detectar en pruebas comunes y necesitan de pruebas más genéticas más sofisticadas para poder detectar correctamente fibrosis quística como el problema. Además, lo que vemos muchas veces es que algunos de estos pacientes no tienen o no llegan pues a tener un acceso a el nivel de cuidado médico, ¿no? Poder tener acceso a centros especializados donde se les pueda evaluar correctamente y no estar diagnosticados con problemas erróneos. The advice I would give to someone who has symptoms of CF or a family who has a child with symptoms, I would suggest that they be insistent and persistent about testing, getting the proper testing, which includes sweat chloride testing, a skin test, and a blood draw of genetic testing. Lo que yo le podría decir a unos padres si sus hijos tienen ciertos síntomas y no saben qué es lo que les está pasando es de que ellos exigen un examen para saber qué es lo que ellos están pasando. Nunca piense de que está haciendo muchas preguntas porque usted al último va a ser la voz de sus hijos mientras que ellos están pasando por una enfermedad o cualquier cosa en la vida. Nunca se sienta de que está preguntando de más. Mi consejo para una familia cuyo hijo tiene síntomas de fibrosis quística, pero que no ha sido diagnosticado, es pedirle al médico que realice una prueba para la fibrosis quística. Solicite esa prueba hoy. No espere más. Una vez que sepa si su hijo tiene fibrosis quística o no, usted está en mejores condiciones de satisfacer sus necesidades y asegurar que su hijo o hija van a estar bien. I would suggest going to an academic center where there is a CF center. I would suggest contacting CF nonprofits like CFRI and to get more information and advocacy. It's very important to raise awareness about cystic fibrosis in the Hispanic and Latinx community. I don't want anyone to go through what I went through in order to get diagnosed or to deal with the symptoms without getting the proper treatment. My lung damage is irreversible. And despite the best medicines today, I still have to deal with frequent infections and CF itself, obviously. Unfortunately, my sister passed away at 42 years of age, only 8 years after she was diagnosed because we had a whole life worth of not getting the proper medicines. With an early diagnosis, then irreversible damage can be prevented. And with good CF care for the Hispanic community and really any community, anybody, it can prevent hospitalizations and surgeries, infections, and maintain good nutrition with the proper therapy and ultimately a healthy life. Creo que es importante crear conciencia sobre la fibrosis quística entre los miembros de la comunidad Latinx, hispana, porque cuanto más sepamos, mejor podremos brindar a nuestros seres queridos la atención y el apoyo que necesitan para prosperar y estar bien. En mi opinión, la razón más importante para
la comunidad hispana es la información para ellos de explicarles qué importante es que sus hijos sí tengan un diagnosticado, porque muchas veces, porque ellos no hablan el idioma, ellos no quieren hacer esas preguntas. Ellos no, lo que uno les dice, eso es lo que ellos van a aceptar, y muchas veces en la comunidad latina lo común es o tiene un catarro o tiene asma, y ahí se queda. Ellos no exigen de que hagan otros exámenes para asegurar qué es lo que tienen sus hijos. CF is a rare disease in itself, and it's even rarer in the Hispanic community. So I think it's important to share this information with anyone who you think may be suffering from this constellation of symptoms. So, como mamá, con lo que yo les dejo es lo más pronto que uno puede llevar sus hijos para que agarren el diagnóstico. Si tienen fibrosis quística es mucho mejor, porque van a comenzar las terapias y los medicamentos que ellos van a necesitar para vivir una vida tal vez normal, saludable y tener un futuro largo. The biggest thing was I was told, oh, I have underlying asthma, which is leading to a lot of the respiratory problems, but it didn't account for the digestive problems. The fact that my brother couldn't have children, you know, it didn't all add up until we got the diagnosis or suspected that CF. So I think if you know somebody or a family who's dealing with a child with this constellation of symptoms, please make them aware of this possibility, and that there are ways to get testing and an evaluation for cystic fibrosis and for the possibility of cystic fibrosis. It's so important to get the diagnosis as early as possible.